Esta es la 10ª parte de Historia de la Tierra, Civilización. A lo largo de más del 90% de su historia, el Homo sapiens vivió en pequeños grupos de nómadas cazadores-recolectores, punto y seguido. Mientras que la lengua llegó a ser más compleja, la capacidad de recordar y de transmitir la información dio lugar a una nueva clase de replicador, dos puntos y seguidos, el meme, punto y seguido. Ahora las ideas se intercambiaban más rápido y era más sencillo transmitirlas de generación a generación. Punto y seguido. Evolución cultural superando la evolución biológica. Punto y seguido. En algún punto entre 8500 y 7000 a.C., punto y coma, los seres humanos que vivían en el llamado creciente fértil, actual Oriente Medio, comenzaron de manera sistemática, la cría de animales y plantas, dos puntos y seguidos, la agricultura, punto y seguido. Esto se extendió a las regiones vecinas, surgió de forma independiente en otros lugares, hasta que la mayoría de Homo sapiens optaron por la vida sedentaria en pequeños asentamientos como agricultores. Pero no todas las sociedades abandonaron el nomadismo, en especial los que están en zonas aisladas del planeta pobres en especies de plantas domesticables, tales como Australia. Punto y seguido. Sin embargo, entre esas civilizaciones que adoptaron la agricultura, la seguridad y la productividad creciente relativas proporcionadas, cultivando, permitió que la población se ampliara. Punto y seguido. La agricultura tenía un impacto importante. Punto y coma. Los seres humanos comenzaron a afectar el ambiente como nunca antes. Punto y seguido. Los excedentes de alimentos permitieron a surgir a la clase sacerdotal o gobernante, seguido por un aumento de la división de trabajo. Punto y seguido. Esto condujo a la primera civilización de la Tierra en Sumeria, en el Oriente Medio, entre 4000 y 3000 a.C. Punto y seguido. Otras civilizaciones surgieron rápidamente en Egipto y en el valle del río Lindo. Punto y aparte, a partir de alrededor de 3000 a.C., el hinduismo, una de las religiones más antiguas, todavía se practica hoy en día, comenzó a tomar forma, punto y seguido. Surgieron otras, pronto, punto y seguido. La invención de la escritura permitió a sociedades complejas presentarse, dos puntos y seguidos. El mantenimiento de registros y las bibliotecas sirvieron como almacén del conocimiento y aumentaron la transmisión cultural de la información. Punto y seguido. Los seres humanos ya tenían que gastar todo su tiempo en la supervivencia y la educación llevó a la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Diversas disciplinas, incluyendo la ciencia, entre paréntesis, en una forma primitiva, aparecieron, punto y seguido, nuevas civilizaciones surgieron, comerciando entre ellas, o participando en guerras por territorios y recursos. Dos puntos y seguidos. Se empezaban a formar los imperios, punto y seguido, alrededor del 500 a.C. Hubo imperios en el Medio Oriente, Irán, la India, China y Grecia, aproximadamente de la misma forma. Punto y aparte. En el siglo XIV, el Renacimiento comenzó en Italia con los avances en la religión, artes y ciencia. Punto y seguido. A comienzos de 1500, la civilización europea comenzó a experimentar los cambios que conducían a la revolución científica e industrial, ese continente comenzó a ejercer una dominación política y cultural sobre las sociedades humanas de todo el planeta. Punto y seguido. De 1914 a 1918 y de 1939 a 1945, la mayoría
de las naciones del mundo estuvieron envueltas en guerras mundiales, creada después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones fue un primer paso a un gobierno mundial. Punto y coma. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue sustituido por la ONU, punto y seguido, en 1992, varios países europeos, se unieron para formar la Unión Europea. Punto y seguido. Como el transporte y la mejora de la comunicación, la economía y los asuntos políticos de las naciones de todo el mundo se han vuelto cada vez más interrelacionadas. Punto y seguido. Esta globalización ha producido con frecuencia la discordia, aunque también una mayor colaboración internacional. Y bueno, hasta aquí ha llegado la historia de la Tierra. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Punto y final.